Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto que podamos llegar al momento de la predicación porque pues es el momento en el que vamos a poder escuchar la palabra de Dios. Y he venido predicando una serie que habla sobre el tema de la oración. Y hasta este momento, hermanos, he tocado 4 temas diferentes. Hemos hablado de Adán. Hemos comprendido cómo este hombre, cómo este primer hombre, ¿verdad? Podía comunicarse de una manera muy personal, íntima con Dios, incluso de manera audible, porque le dice la Biblia que el Espíritu de Dios se paseaba entre el huerto del Edén, lo cual era una forma muy particular y muy bella a través de la cual Adán podía comunicarse con Dios. Pasa el tiempo y entonces conocemos la oración, hermanos, a través de un hombre llamado Abraham. Con él aprendimos que como seres humanos, hermanos, que como hijos de Dios, debemos de aprender a preocuparnos por la vida de los demás, por el futuro especialmente. Hablamos también acerca de Isaac y nos dimos cuenta de cómo este varón de Dios amaba a su esposa de tal manera que cuando se dio cuenta que ella tenía una preocupación en su corazón, en este caso que no podía embarazarse después de 20 años de casados, él oró por ella y aprendimos que cada uno de nosotros como varones debemos de ser sensibles a las necesidades de nuestras esposas y debemos de interceder por ellas delante de Dios. Más adelante, hermanos, hablamos acerca de un siervo, de aquel hombre que fue enviado por Abraham para conseguir esposa para su hijo Isaac, y esta era un trabajo, fue una tarea que le fue encomendada y aprendimos cómo él oró a Dios para poder cumplir con esa tarea. Y con base en ello, hermanos, aprendimos que nosotros como hijos de Dios el día de hoy también tenemos tareas, tenemos trabajos y que debemos de aprender a valorarlos, que debemos de ser los mejores y que por lo tanto debemos de orar a Dios por cada uno de los trabajos que nosotros desempeñamos. El día de hoy, hermanos, el tema número 5 de esta serie que estoy compartiendo cada domingo lleva por título La oración de Rebeca. Con base en el libro de Génesis, capítulo 25, versículos 22 al 24, vamos a estudiar, hermanos, este tema número 5 que tiene como título La oración de Rebeca. Y, hermanos, quiero introducirme en este tema, hermanos, de la siguiente manera. Quiero decirles, hermanos, que como esposa de Isaac, esta mujer llamada Rebeca, vamos a ver, hermanos, que enfrentó una situación muy complicada durante su embarazo. Esa situación no fue cualquier cosa, fue algo difícil. Fue algo que le provocó preocupación, temor, miedo, pero a través de ello vamos a aprender cómo debe de reaccionar una mujer, cómo debe de reaccionar una esposa ante situaciones semejantes que vive. Quizás no un embarazo, pero una situación difícil y preocupante dentro de su hogar, cómo debe de reaccionar como mujer, qué debe de hacer ante esa circunstancia. Así que vamos a estudiar, vamos a leer lo que la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 25, versículos 22 al 24. La palabra de Dios, hermanos, dice así: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y añade el versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Quiero desarrollar el tema del día de hoy, hermanos, a través de diferentes puntos. El primero, punto número 1, quiero hablar acerca de la preocupación. Con base en la primera parte, hermanos, del versículo 22, que dice lo siguiente: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Hermanos, la palabra de Dios nos coloca en una situación muy particular. Quiero que nos ubiquemos en el contexto. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Abraham había enviado a su siervo para traer una esposa para su hijo Isaac. Él la trajo a casa, él la amó, dice la palabra de Dios que él la amó. Sin embargo, dice la palabra de Dios, hermanos, que Rebeca tardó 20 años en poder embarazarse. Y cuando ella recibió la noticia, hermanos, cuando se percató en su cuerpo que algo había ocurrido,
y que le hizo darse cuenta que ella estaba embarazada, quiero pensar, hermanos, que ella tuvo mucho gozo, que ella estaba muy contenta, que estaba alegre. Su rostro debió de haber expresado ese gozo y esa alegría, hermanos, de estar embarazada. Yo no sé si ustedes opinen igual que yo, hermanos, o si se han dado cuenta de esto, pero mi opinión muy personal es que cuando una mujer está embarazada es muy bonita, se ve muy bonita. ¿Por qué? Porque el hecho de que su vientre va abultándose en la medida en la que el bebé va creciendo, porque su cuerpecito se va desarrollando, ¿verdad? El cuerpo de esa mujer empieza a tornarse de manera diferente. Su ropa se ve distinta, su rostro se ve distinto, hay un brillo en sus ojos diferente que no es común que esté cuando ella, por ejemplo, se casa o cuando ella aún no se ha embarazado. Yo quiero pensar, hermanos, que Rebeca, después de 20 años, pues estaba triste, estaba preocupada, estaba afligida, pero ahora tenía gozo, ahora estaba contenta. El problema, hermanos, es que en la medida en la que pasó el tiempo, ocurrió algo que realmente le preocupó. Dice la Biblia que ella notaba que su vientre tenía mucho movimiento. Es probable que ella se espantara e incluso que pensara lo peor. Quizás ella, al darse cuenta de esto, pudo haber pensado que quizás el embarazo no iba a llegar a término. Tal vez hubo algo en su corazón. No podemos imaginar con precisión qué pasó por la mente de Rebeca. Hoy en día, tal vez, si Rebeca viviera, no viviría lo que vivió esta mujer en ese tiempo, porque hoy en día, hermanos, existe la tecnología. Hoy en día, cuando una mujer, específicamente, hermanos, se embaraza, porque es la única que se puede embarazar, ¿verdad? Pues fácilmente puede ir al médico. No llegaría al mismo estado de confusión y de perturbación, porque hoy en día existe lo que se conoce, hermanos, como ultrasonido. Hoy en día la ciencia está tan avanzada que hay ultrasonidos ya de tercera, de cuarta generación, en la cual el bebé prácticamente se puede ver, se puede observar de una manera más clara. Si nuestros padres o nuestros abuelos o bisabuelos hubieran podido acceder a la tecnología que hoy se puede acceder, seguramente muchos bebés no hubieran muerto, hubieran conocido con anticipación el sexo y hubieran estado más tranquilos. Pero en aquella ocasión, hermanos, en aquel tiempo la medicina ni siquiera existía como ciencia. Es así que la pregunta que pudo haber rondado la mente de esta mujer llamada Rebeca es: ¿qué seguridad podía tener, hermanos, de que su embarazo hubiera llegado o llegara a término? Quiero que pensemos, hermanos, en lo que dijo Rebeca. Ella estaba tan afligida que llegó un momento en que la palabra de Dios nos dice que ella pensó: si es así, ¿para qué vivo yo? Y quiero que pienses en el estado anímico en el que ella se encontraba. La Biblia no nos dice qué edad tenía Rebeca, pero lo que sí podemos entender y lo que podemos comprender es que ella estaba consciente de que la oportunidad de ser madre era única. Había esperado 20 años. Ella realmente deseaba ser mamá. Y si algo malo ocurría, ella sentiría tanto dolor que dice la palabra de Dios que ella prefería morirse. La pregunta también puede significar: ¿por qué me pasa esto a mí? Quiero que recordemos una cosa, hermanos, antes de avanzar. Quiero que recordemos que el embarazo había ocurrido porque Isaac, su esposo, había orado y se lo había pedido a Dios. Y esto, hermanos, nos hace pensar una cosa. El hecho de que Isaac había orado por su esposa y de que el embarazo era resultado de la gracia de Dios, garantizaba el nacimiento. Pero no es lo mismo orar, no es lo mismo estar conscientes, hermanos, de que lo que estamos viviendo es producto de la mano de Dios, que enfrentar ya la situación en sí. Ahora, hermanos, Rebeca estaba preocupada porque ahora se trataba de ella, se trataba de Rebeca, se trataba de su cuerpo, era su propia lucha. El autor, hermanos, del libro de Génesis, Moisés, nos dice cómo se sentía esta mujer. Porque, hermanos, cada uno de nosotros sabemos cómo nos sentimos en el momento de la prueba. Hemos escuchado muchas predicaciones, hemos memorizado muchos versos, hemos entonado muchos cantos, hemos asistido mucho tiempo a la iglesia, pero cuando estamos en el momento de la prueba, solamente nosotros sabemos cómo nos sentimos. Es nuestra lucha.
Y por eso, hermanos, es que tenemos que considerar, por eso es importante considerar el aspecto emocional de Rebeca y de cada uno de los personajes bíblicos, hermanos, al momento de estudiar lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque la Biblia nos dice, hermanos, que los personajes bíblicos no son ficticios, no son producto de la imaginación de los autores y los inventaron para que nosotros pudiésemos entender algunas situaciones. No, la palabra de Dios nos dice que los hombres y las mujeres de la Biblia son tan reales como nosotros, son personas. Fueron personas de carne y hueso que al enfrentar sus propias luchas también sentían temor y también sentían confusión, como muchas veces nosotros, hermanos, también llegamos a sentirla cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Hermanos, los cristianos no debemos de pensar que los autores, que los personajes de la Biblia no sufrieron. Ellos no sentían nada, ellos con mucha tranquilidad enfrentaban los problemas de la vida y sus emociones nunca se alteraron, porque no es así. No eran superhéroes, no eran supermujeres o superhombres que pasaron como si nada y por eso nosotros tenemos que actuar igual. Los cristianos algunas veces sentimos vergüenza de pararnos delante de los demás, hermanos, y pedir oración porque tenemos miedo. ¿Qué van a decir? Pensamos. ¿Qué van a decir los hermanos? Yo soy el maestro de la escuela dominical, soy el predicador, soy la esposa del líder, eres la esposa del líder, eres la esposa del pastor, eres la esposa del misionero, eres la hermana que está a cargo de un ministerio. ¿Cómo vas a decir que tienes temor? Hermanos, Rebeca era la esposa de Isaac y ella tenía temor. Estaba preocupada, estaba afligida. Llegó el punto en el que ella prefería no seguir viviendo si la situación que estaba pasando, hermanos, no ocurría de una manera tranquila, si las cosas no cambiaban. Quiero que entendamos una cosa, hermanos. El autor de Génesis no está justificando cómo se sentía Rebeca, no lo está ocultando tampoco, no la está exponiendo como una mujer débil, tampoco la está presentando como una mujer fuerte, no. Simple y sencillamente está registrando lo que en la vida real una mujer que esperó 20 años para embarazarse está sintiendo. Los bebés estaban creciendo en su vientre. En ese momento ella no sabía, quizás incluso, que tenía gemelos en su vientre. Simple y sencillamente lo que sabía es ella estaba embarazada, estaba viendo un movimiento extraordinario en su vientre y eso le preocupó. Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró a Moisés a escribir ese detalle, ese sufrimiento, esa confusión? Y la respuesta que podemos encontrar es que lo hizo para que los cristianos, específicamente para que las mujeres el día de hoy que viven o que pasan por una situación de dificultad en su casa, en su hogar, en su matrimonio, que les hace sentirse confundidas y preocupadas, se identifiquen con ella. Pero para que no solamente se identifiquen con ella, sino para que también actúen como ella lo hizo. Por eso es que como punto número 2, hermanos, con base en el mismo versículo 22, pero la segunda parte, analicemos la reacción. Ya hablamos como punto número 1 de la preocupación y ya vimos que Rebeca, hermanos, sentía temor de que su embarazo no llegara a término y que algo pudiera pasar. Ya vimos que se preocupaba tanto que ella prefería no seguir viviendo antes que sentir el dolor de ver que no podía ser madre. Punto número 2, ¿cuál fue la reacción? Porque si nosotros no seguimos estudiando la palabra de Dios, entonces podemos juzgar de manera equivocada o incompleta a esta mujer. ¿Qué fue lo que hizo ella? Dice la palabra de Dios en la segunda parte del versículo 22, y fue a consultar a Jehová. Hermanos, de alguna forma, todas las personas vivimos o llegaremos a vivir situaciones en la vida que pueden hacer que nos sintamos aturdidos emocionalmente y llegar a provocar un estado, hermanos, de confusión y de temor en nuestra vida. Todos los seres humanos lo vamos a vivir. Los adolescentes, los jóvenes, los niños, los hombres, las mujeres, los ancianos. Situaciones que pueden aturdirnos emocionalmente y que pueden hacer, hermanos, que nos sintamos confundidos y temerosos.
Por eso es que el día de hoy vamos a aprender que un estado de confusión, hermanos, puede considerarse como una reacción normal. Es normal, los seres humanos actuamos así ante algo que nos preocupa y que se sale del control. Así que el problema no es ese. Lo realmente importante, hermanos, no es si de manera normal nos sentimos así. Lo importante es no bloquearnos. Lo importante es no perder el control. Lo importante es reaccionar, hermanos, como Rebeca. Dice la palabra de Dios que ella fue a consultar a Jehová. Ella entendía que la oración era el camino más apropiado y así lo hizo. Hermanos, la oración siempre va a ser el camino más apropiado. Ante cualquier circunstancia de la vida que nosotros enfrentemos, el único camino apropiado que debemos de tomar en primer lugar, hermanos, es la oración. Es consultar con Dios. Por eso yo quiero plantear, hermanos, una pregunta y quiero hablar específicamente a las hermanas, porque el tema habla de una mujer, aunque evidentemente la pregunta bien puede ser aplicable para todos aquí. Hermana, ¿hay algo que te preocupa en tu vida? ¿Tu salud, por ejemplo? Hace tiempo que estás sufriendo, que estás temerosa, que estás angustiada, que crees que ya no puedes soportar eso que tú estás viviendo. Jovencitas, ¿les preocupa la escuela? ¿Les preocupa no acreditar una materia? ¿Hay algo que te está costando mucho aprender? ¿Estás desesperada porque no puedes con una materia? Hermana, ¿te preocupa la economía de tu casa? ¿Te preocupa tu matrimonio? ¿Las cosas no están bien con tu esposo? ¿Te preocupa tu trabajo? ¿Te preocupan tus hijos? ¿Hay alguna otra área de tu vida que te está preocupando? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo has estado en los últimos meses? ¿Cómo has estado en los últimos años? ¿Cómo llegaste a la casa de Dios el día de hoy? ¿Estás tan preocupada? ¿Te sucede algo como para que pienses como Rebeca que para qué para qué sigues viviendo? ¿Piensas que no vale la pena seguir viviendo porque las cosas simples, sencillamente parece, verdad, que están fuera del control de la mano de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has venido haciendo? El primer consejo que tienes que tomar, hermana, el primer consejo que tenemos que tomar, hermanos, porque también quiero que los varones pensemos en esto, es que no debes de invertir tus fuerzas incorrectamente. Consulta a Dios en oración. Hermanos, la confusión muchas veces nos puede llevar en una dirección equivocada. ¿Saben una cosa? Las ocasiones en las que los cristianos terminamos o terminan consultando a las personas equivocadas es precisamente en un momento de aflicción. Hay mujeres que están embarazadas, ¿verdad? Y algo no está bien y ya van a consultar a la persona que soba, cuando termina a veces afectando o lastimando. Van a que le hagan una limpia. Ya consultas a la persona, ¿verdad? Que te lee las cartas, que te adivina, que te hace una limpia con un huevo, que te hace creer que alguien te está embrujando y por eso están las cosas así en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. ¿Por qué? Porque se aprovechan de los momentos vulnerables. Cuando un cristiano está en un estado vulnerable, ¿verdad? Cuando está sufriendo, está más propenso a dejarse influenciar por este tipo de personas. Está invirtiendo sus fuerzas equivocadamente. Está yendo en la dirección equivocada. Hermanos, la confusión nos puede llevar en una dirección equivocada. Por eso es que algunos cristianos terminamos cansados y desanimados. Pero ese es el momento para considerar que la misma exhortación que Dios hizo a su pueblo es la misma exhortación que nos hace a cada uno de nosotros. Y esta se encuentra, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 1 al 3. En este pasaje, hermanos, la palabra de Dios dice lo siguiente: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad dinero sin leche y sin precio vino y... Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y hace una pregunta, Dios hace una pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Porque saben una cosa, hermanos, cuando nosotros el rumbo que tomamos no es el rumbo de la oración, sino el rumbo de
ir con las personas equivocadas, o invertimos nuestro dinero en aquello que no hemos consultado primero con Dios y las cosas salen mal, terminan no satisfaciendo, terminan haciendo que nos sintamos más vacíos, más vacías, hermanas, con mayor sufrimiento, con mayor dolor. Por eso Dios pregunta: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, dice Dios, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Porque lo primero que se cansa, hermanos, y que sufre es el alma, es el ser interior. Y lo único que le puede dar paz y tranquilidad es Dios. Por eso es que Él hace un llamado: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David, dice este pasaje de la Biblia. Hermanos, Rebeca sentía que no valía la pena seguir viviendo si aquel embarazo no llegaba a término o si existiera alguna complicación. Pero al orar, hermanos, y al consultar a Jehová, podemos tener la seguridad de creer que ella sintió que su alma volvía a vivir, porque se dio cuenta que orar, hermanos, había sido lo correcto. La oración, hermanos, hermanas, ante cualquier circunstancia, pequeña o grande, debe de ser parte de nuestra filosofía de vida, porque cuando nosotros oramos, estamos mirando hacia la persona correcta, tal como lo expresa el rey David, hermanos, en el Salmo 25, versículos 15 al 18. El salmista escribió diciendo: mis ojos estarán siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Hermanos, cuando la oración es parte de nuestra filosofía de vida, lo primero que vamos a hacer es orar. Cuando la oración es parte de nuestra filosofía de vida, a la única persona que van a buscar nuestros ojos es Dios. Cuando la oración es parte de nuestra filosofía de vida, nuestra alma va a encontrar paz y consuelo cuando nosotros oramos. Cuando la oración es parte de nuestra filosofía de vida, podemos estar seguros de que Dios va a sacar nuestros pies de la red. No importa cómo nos sintamos, vamos a orar. El salmista sigue diciendo: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados, dice el Salmo 25 del 15 al 18. David no oculta cómo se siente. David expresa sus sentimientos, saca a flote sus emociones, le dice a Dios cómo se siente en ese momento, pero él había tomado una decisión. La decisión que David había tomado es que sus ojos siempre iban a estar en una única dirección, hacia Dios. Y David había aprendido que la oración es el camino correcto que el cristiano, que él como hijo de Dios, ¿verdad?, como siervo de Dios, en este caso como rey, podía y debía de seguir. Hermanos, la vida siempre va a enfrentarnos ante situaciones adversas. Por eso, hermana, es que si es tu hogar, si es tu matrimonio, si son tus hijos, si es tu trabajo, si es tu salud, debes de orar. Si estás preocupada porque tu vida se está desmoronando, porque tu matrimonio se está desmoronando, haz lo que la palabra de Dios enseña, lo que la Biblia dice en el libro de Proverbios 14. Proverbios capítulo 14, versículo 1, en su primera parte, dice que la mujer sabia edifica su casa. Hermanos, y sin duda, una de las mejores formas en las que una mujer puede edificar su casa, su propia vida, es a través de la oración. Porque la oración, hermanos, es el único puente de comunicación que hay entre Dios y nosotros por medio de Cristo Jesús. Cuando nosotros oramos, depositamos nuestras cargas delante de Dios. Y sin importar lo que está pasando en nuestro cuerpo o en nuestra vida, o las circunstancias que nosotros estamos viviendo, podemos confiar que a través de la oración, hermanos, el Señor nos escucha y Él actúa, como lo vamos a ver, hermanos, en el siguiente punto. Número 3. Hemos hablado, en primer lugar, acerca de la preocupación. A Rebeca le preocupaba, hermanos, que la bendición de ser madre se pospusiera todavía por un tiempo más, porque ella presentía que algo delicado, algo riesgoso estaba pasando en su cuerpo.
Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, en segundo lugar, que la reacción de ella fue una reacción adecuada. Porque dentro de esa preocupación, dentro de ese temor que embargaba su corazón, ella atinó a tomar una muy buena decisión, la decisión de orar a Dios. En tercer lugar, hermanos, vamos a ver ahora, con base también en el libro de Génesis, la respuesta. Génesis, versículos 23 y versículos 24. Ya leímos la porción, pero me gustaría que la leyéramos de nuevo, hermanos. Génesis, el versículo 23 y versículo 24, no nos hemos movido del mismo capítulo, dice, y le respondió Jehová. Hermanos, esta pequeña frase es, a mi juicio, una de las frases más importantes dentro de este pasaje que acabamos de leer nosotros. Simple y sencillamente dice la palabra de Dios que Dios le respondió. Hermanos, quiero que meditemos en algo. En primer lugar, quiero que pensemos que Rebeca fue una mujer que vivió en una época patriarcal en la que lamentablemente, hermanos, en aquellos tiempos las mujeres no recibían la importancia que merecían. En aquellos tiempos no era común escuchar sus palabras o sus opiniones. Un hombre no buscaría a una mujer para preguntarle qué pensaba acerca de una cosa. Sus peticiones no eran comúnmente algo que eran escuchadas. Era una posición tan relegada la que tenía la mujer, hermanos, que sabemos que si un hombre había una visita en casa, la mujer normalmente no solía estar presente. Ella habitualmente, hermanos, solía esperar detrás de la cortina, solamente para ver si al esposo no se le ofrecía algo más a fin de que pudiera seguir atendiendo, hermanos, a la persona que le visitaba. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, acerca de Rebeca algunos aspectos importantes. Por ejemplo, entendemos en la Escritura y lo vemos así con toda claridad, que afortunadamente ella se casó con un hombre llamado Isaac. Isaac era un hombre que la amaba. Isaac fue un esposo temeroso de Dios que no solamente la amaba, sino que dice la Biblia que oraba por ella. Y Dios en su gracia, en virtud de la oración que elevó Isaac y en virtud del amor que tenía para con su esposa, dice la Biblia que Dios le respondió. Y esta mujer, hermanos, cuando estaba atribulada, dice la Biblia que buscó a Jehová en oración y de inmediato dice la palabra de Dios que el Señor le respondió. Y la pregunta es ¿por qué, hermanos? Porque independientemente de los estándares sociales, independientemente de la forma en la que equivocadamente los seres humanos veamos al mundo y veamos a nuestros semejantes, la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas. Dice la Escritura, hermanos, que tanto el hombre como la mujer somos vistos de la misma forma, de la misma manera delante de su presencia. La oración de un hombre es escuchada de la misma forma, hermanos, que la oración de una mujer que eleva su ruego delante de Dios. Por eso es que toda mujer debe de orar a Dios, hermanas, con la seguridad de que será escuchada, porque dice la Biblia que Él escucha, que Él oye la oración de los justos, en Proverbios capítulo 15, versículo 29. Pero la palabra de Dios no solamente dice eso, hermanos, en los versículos que estamos estudiando. Dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Hermanos, quiero que analicemos la respuesta de Dios a Rebeca, porque esta respuesta evidencia cuando menos 4 aspectos importantes que nosotros tenemos que considerar el día de hoy. En primer lugar, que él también la amaba. Su esposo la amaba, pero Dios la amaba también y la amaba mucho más. La amaba tanto, la amó tanto que por eso respondió a la oración de su esposo, dándole la oportunidad de ser madre, y ahora él personalmente le estaba respondiendo también a ella, y vamos a ver, hermanos, que lo hace con mucha claridad. El segundo aspecto que vemos es que la espera de 20 años, hermanos, para concebir había valido la pena, porque ella dice la Biblia que sería madre de naciones. Quiero que recordemos, hermanos, lo que su familia anhelaba para ella y que se encuentra en Génesis capítulo 24, versículos 59 al 60, que dice así. La Escritura dice, hermanos, de la siguiente manera:
Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Hermanos, hay ocasiones en que Dios responde a la oración de manera inmediata, pero hay ocasiones en que la oración va a ser respondida mucho tiempo después. En alguna ocasión serán horas, días, semanas, meses o quizás años. Hay ocasiones en que cuando las oraciones tardan años en ser respondidas, solemos desesperarnos, preocuparnos, angustiarnos o pensar que Dios no nos ama, por eso Él no ha respondido. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él exhortó a sus discípulos y les habló, les dijo una parábola en la que les enseñó acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, dice Lucas capítulo 18, versículo 1. Y el Señor espera que nosotros oremos siempre, cuando querramos o no querramos, cuando tengamos ganas, cuando estemos tristes, cuando estemos angustiados o cuando estemos felices. Debemos de esperar, hermanos. No debemos de tomar el control de las cosas o de pretender tomar el control de las cosas en nuestras manos. Es importante esperar, hermanos, a que Dios responda, porque vale la pena responder. El hijo o los hijos, hermanos, que en este caso esta mujer concebiría, no serían dos seres humanos comunes, no serían cualquier persona. Uno de ellos sería el hombre a través del cual Dios confirmaría la promesa de bendición no solamente para él, sino para todas las familias del mundo. Aquel anhelo que su familia tenía de ser madre de millares, se vería cumplido, hermanos, con la promesa de Dios dada a Abraham, posteriormente a Isaac, y ahora a través del nacimiento de uno de sus dos hijos. Dios bendeciría de manera muy interesante, de manera muy importante, hermanos, a esta mujer. Y quiero que pensemos, hermanos, en un aspecto interesante. Y este, hermanos, es el número 3 que me gustaría que nosotros viéramos como evidencia de la respuesta de la oración de Dios. Que el fruto del vientre no es oculto para el Señor. El salmista escribió allá en el Salmo 139, 16, algo que a mí siempre me ha impresionado. El autor del Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hermanos, el salmista reconoce que a pesar de que él estaba en el vientre de su madre, que a pesar de que nadie sabía si él era hombre o mujer, que nadie conocía el color de su piel, el color de sus ojos, cuál sería la complexión de su cuerpo, ya los ojos de Dios habían visto ese cuerpecito en gestación. Él todavía no veía la luz de la vida, pero todo estaba ya escrito en el libro de la vida de Dios. Todavía no respiraba un segundo, hermanos, fuera del vientre de su madre, pero todos sus días se estaban diseñando, aunque todavía no existía uno solo de ellos. Todos los días que a él habían sido dados, ¿verdad?, no los vivía, pero ya Dios los había determinado. Y esto es maravilloso, porque lo que el hombre no conoce, Dios lo distingue, hermanos, con claridad. Lo que el hombre no puede ver, para Dios, hermanos, no le es oculto. Lo que el hombre ni siquiera acaba de imaginarse con completa exactitud, porque realmente no puede verlo, Dios lo conoce perfectamente. Pero sobre todo, algo que el hombre se pregunta siempre es lo siguiente: ¿cuánto tiempo voy a vivir? ¿Cuántos años hay determinados para mí? Y muchas veces, hermanos, eso es algo que nos preocupa o que nos llama la atención, pero ya están determinados por Dios y Él los conoce. Por eso es que nosotros, hermanos, sin ningún miramiento, debemos de aprender a poner nuestras vidas en las manos de Dios. La primera evidencia de la respuesta de Dios es que Dios también la amaba. La segunda es que la espera de 20 años había valido la pena. La tercera, el fruto del vientre no es oculto para el Señor. Y la cuarta es que Él ya conocía el futuro de esos hijos.
conocía también el futuro de sus hijos, que le declaró a Rebeca, hermanos, que el mayor serviría al menor. En ese momento Rebeca ya no preguntó más. Ella, hermanos, con la respuesta de Dios se sintió tranquila al saber que su embarazo llegaría a buen término. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que ella comprobó al final que había 2 bebés en su vientre porque tuvo gemelos. Dios, hermanos, sabía los planes que tenía para Rebeca y su familia. Ella se enteró porque en el momento de la aflicción, hermanos, oró al Señor. Hagamos lo mismo. Nosotros quizás, a diferencia de aquella mujer, no escucharemos la voz del Señor revelándonos lo que tiene para nosotros. Pero ciertamente, hermanos, Él nos dará la misma calma y al final nos demostrará que lo que tiene para cada uno de nosotros es lo mejor. Muchas veces nosotros no participamos de los planes de Dios porque no queremos saberlos, porque no queremos hablar con Él, porque no queremos leer su palabra, porque no queremos orar, hermanos, delante de su presencia. ¿Saben una cosa, hermanos? Si Rebeca no hubiese orado, quizás habría caído en la desesperación debido a lo preocupada que ella estaba. ¿Cuánto tiempo, hermanos, estuvo preocupada? La Biblia no nos lo dice. No lo sabemos con precisión. Pero si consideramos, hermanos, que el día de hoy la ciencia médica nos dice que un bebé empieza su movimiento más notable entre las semanas 16 y 22, es decir, entre los 4 o 5 meses, podemos entender entonces que durante ese tiempo, o por lo menos durante el 4º y 5º mes, Rebeca fue cuando se empezó a dar cuenta con mayor precisión que algo pasaba en su vientre y estuvo muy afligida. Durante varios días o semanas, quizás un par de meses por lo menos, ella estuvo muy preocupada. Y saben una cosa, hermanos, una mujer que está en una etapa de embarazo, que está acumulando estrés, que está acumulando aflicción y preocupación, puede traer algún daño, puede traer alguna consecuencia a su embarazo, puede adelantarlo, puede haber alguna consecuencia. Por eso es que Dios, hermanos, escuchó su oración. Hay algunos que dicen que un bebé realmente empieza a moverse a partir de la 7ª u 8ª semana, es decir, a partir de los 2 meses. A partir de los 2 meses una mujer puede percatarse de que su bebé, el fruto de su vientre, se está moviendo. Es así que podemos entender que los meses de angustia, de desesperación, hermanos, fueron seguidos por meses de paz. Hermanos, Dios tenía planes para Rebeca y su familia. Ella se enteró porque en el momento de la aflicción oró al Señor. Hermanas, hagan ustedes lo mismo. Si estás afligida, hermana, el día de hoy, ora a Dios. ¿Estás preocupada? En la semana has llegado a pensar, o en los últimos meses, que no quieres seguir viviendo, hermana, no tengas pena. Habla con Dios. Dile a Él cómo te sientes. Desahógate delante de su presencia y deja que Él tome el control de tu vida. Deja que los días, semanas o meses o quizás años de aflicción y de dolor sean seguidos por meses de paz. Que la preocupación se convierta en la tranquilidad de saber que Dios también tiene planes para tu vida. Hermanos, ¿por qué es importante orar? Porque cuando los cristianos oramos, nos desahogamos con Dios y como resultado, Él nos da la tranquilidad para seguir adelante. ¿Por qué es importante orar? Porque nos desahogamos con Dios y como resultado, Él nos da la tranquilidad para seguir adelante. Rebeca fue una mujer sabia. Es cierto, más tarde, como toda mujer, cometió faltas y errores, pero en este momento de preocupación ella deja un ejemplo digno de imitar por toda mujer y por todo creyente, hermanos, el día de hoy. La oración de Rebeca es una oración digna de imitar porque ella confió en Dios. Y me gustaría, hermanos, concluir el mensaje de esta tarde diciéndoles lo siguiente. En la vida, hermanos, siempre experimentaremos cosas que nos afligirán mucho, pero siempre que esto ocurra, de inmediato el cristiano debe de consultar al Señor en oración para recibir la paz que necesita y entonces poder tener la tranquilidad de seguir adelante. Hermanos, que Dios les bendiga.